El crucero Nova dibujaba una figura solitaria contra el vasto telón de fondo del cosmos, su elegante casco plateado reflejando la luz lejana de 1000 estrellas. Era más que una simple nave, era un testimonio de la visión de la concordia galáctica, un crisol de especies y tecnologías, todas unidas bajo una única causa de paz y exploración. Cada módulo y cubierta del crucero estaba diseñado para adaptarse a las diversas necesidades biológicas de su tripulación, desde los entornos ricos en oxígeno para los humanos hasta las cámaras tenues y más frías preferidas por los nocturnos del sector Elen. La mente de Luminara regresaba inevitablemente a Citrus 4, al día en que el cielo había llovido fuego y muerte. Los Santor habían llegado sin previo aviso, sus naves ocultando el sol mientras descendían sobre el puesto minero. Recordaba el caos, los gritos, la desesperada carrera por ponerse a salvo mientras todo lo que conocía quedaba reducido a cenizas y ecos. Sus manos se cerraron en puños al recordarlo, la crudeza del recuerdo aún le quemaba. El intercomunicador de la nave crepitó, sacándola de su ensueño. Exploradora Zen, preséntese en la reunión de comando en 10, anunció la voz de la IA, nítida y carente de emoción. Luminara respiró hondo, estabilizándose. Había sobrevivido a los Santor, pero sobrevivir ya no era suficiente. Tenía deberes aquí, un papel que desempeñar en este gran experimento de paz. Mientras avanzaba por los pasillos, observó a sus compañeros de tripulación. Un par de ingenieros humanos debatían sobre una pantalla holográfica de esquemas de motores. Un grupo de alienígenas Barn compartían una comida en su lenguaje segmentado de clics y tonos que ella aún no dominaba. Al llegar al centro de mando, Luminara fue recibida por una escena de actividad controlada. Las pantallas mostraban flujos de datos en múltiples idiomas y la mesa central exhibía un modelo holográfico de su próximo sector de patrulla. A la cabeza de la mesa se encontraba el teniente Don Carlos, un hombre cuya reputación de valentía y perspicacia estratégica solo era igualada por su liderazgo compasivo. Zen, me alegro de que hayas podido unirte, dijo Carlos, su voz era cálida, con un ligero acento que delataba sus orígenes terrestres. Luminara asintió, su expresión indescifrable. Teniente, respondió, manteniendo la distancia formal con la que se sentía más cómoda. Carlos sonrió levemente, como si fuera consciente de su incomodidad y decidiera no hacer comentarios. Tenemos una situación desarrollándose cerca del borde exterior, comenzó, señalando el holograma. Aumento de la actividad Santor. Debemos investigar y ofrecer apoyo donde sea necesario. Quiero que le eches un vistazo, Zen. Tú los conoces mejor que nadie. La misión era clara, pero el desafío subyacente no pasó desapercibido para Luminara. Esta era su oportunidad de demostrar su valía entre esta ecléctica tripulación, de superar el pasado, y quizás al hacerlo, remodelar su futuro. Mientras la reunión continuaba, Luminara sintió un cambio en su interior, el despertar de algo que no había anticipado. Esperanza, tal vez, o la primera chispa de pertenencia. Aquí, en la fría inmensidad del espacio, a bordo del crucero Nova, podría finalmente encontrar una manera de dejar atrás las sombras de Citrus 4, de contribuir a una paz que nunca se había atrevido a esperar. Y con cada estrella que pasaba fugazmente, sentía que el peso de sus pérdidas pasadas disminuía, su horizonte se iluminaba, aunque fuera solo un poco. Capítulo 2. Sombras del pasado. Las estrellas fuera del visor danzaban en destellos apagados, su luz compitiendo con el brillo ambiental que bañaba el interior de la cubierta de observación del crucero Nova. Luminara Zen estaba sola, su silueta recortada contra la vasta expansión del cosmos. Sus ojos, abiertos y contemplativos, no estaban en las estrellas, sino perdidos en los espacios más oscuros entre ellas. La tranquilidad del momento ocultaba la agitación de su mente. El pasado, una sombra de la que parecía no poder escapar, se cernía sobre ella una vez más. Se le cortó la respiración cuando el recuerdo surgió, vívido e imprevisto, un torrente que inundó sus sentidos y la sumergió de nuevo en el corazón del caos. Citrus 4 había sido un puesto de avanzada desolado, una mota de civilización en los límites del espacio conocido. Sus cielos, perpetuamente velados por el espeso polvo ocre que se levantaba de sus paisajes áridos. Pero fue allí, entre los áridos acantilados y los profundos cañones tallados por antiguas aguas ya desaparecidas,
donde Luminara había conocido un propósito. Como exploradora del Comando Celestial, sus días los pasaba patrullando el terreno accidentado, sus noches, bajo un manto de incontables estrellas. Entonces llegaron los Santor, tan repentinos como una llamarada solar e igual de destructivos. El recuerdo se desplegó en fragmentos nítidos, el chillido de la alarma cortando el puesto de avanzada, el suelo temblando bajo el atronador asalto de las cápsulas de desembarco Santor. Luminara había agarrado su equipo, su corazón latía a un ritmo frenético mientras corría hacia la armería, sus pasos sincronizados con las explosiones que sacudían el complejo. El cielo se había vuelto de un tono rojo más profundo, el polvo se arremolinaba en tormentas por el descenso de los invasores. Los Santor, figuras insectoides de pesadilla, habían invadido el puesto de avanzada con una eficiencia brutal. Sus cuerpos con armaduras de quitina brillaban bajo las duras luces de emergencia, sus mandíbulas chasqueaban con salvaje anticipación mientras arrasaban las defensas levantadas por los aterrorizados mineros y los pocos exploradores estacionados. Luminara, junto con su escuadrón, había luchado ferozmente. Cada disparo de su rifle era una victoria fugaz en la abrumadora marea de la guerra. Recordaba el calor del cañón del rifle, el agudo olor a ozono y tierra quemada, la forma en que las voces de sus camaradas se habían alzado con una mezcla de coraje y miedo. Pero más que nada, recordaba los gritos, tanto de amigos como de enemigos, que habían atravesado la cacofonía de la batalla. Los Santor habían sido implacables. La última resistencia de Luminara había sido junto a la torre de comunicaciones, un intento desesperado de pedir una evacuación antes de que una explosión la arrojara al suelo, su conciencia parpadeando como las luces defectuosas a su alrededor. Cuando despertó, fue ante la visión de la ruina y la amarga ceniza de la derrota. Cuerpos, tanto humanos como Santor, cubrían el suelo como hojas caídas. El silencio que siguió fue sofocante, llenado solo por los vientos lúgubres que llevaban los ecos de los perdidos. De vuelta en el presente, Luminara parpadeó para alejar los restos del recuerdo, su pecho oprimido por lágrimas no derramadas. El dolor de la pérdida aún la carcomía, un recordatorio de todo lo que le habían arrebatado. Sin embargo, mientras se alejaba del visor y de los fantasmas que la atormentaban, una chispa de resolución se encendió en su interior. No dejaría que la desesperación la definiera. Los Santor le habían quitado mucho, pero no su voluntad, no su necesidad de volver a levantarse, de luchar no solo por sobrevivir, sino por un futuro donde tales horrores pudieran prevenirse. Con cada paso de regreso hacia el corazón del crucero Nova, Luminara sintió que el peso de su pasado se convertía no en un grillete, sino en un manto que elegía llevar. En los pasillos del crucero, entre aliados y extraños de mil mundos, Luminara se forjaría un nuevo camino, uno iluminado no por las estrellas, sino por el fuego de su propio espíritu indomable. Capítulo 3. Una alianza tensa. La vasta sala de conferencias a bordo del crucero Nova pareció hacerse aún más amplia cuando el teniente don Carlos entró. La iluminación era tenue, proyectando largas sombras que parpadeaban sobre los mapas tácticos mostrados en las pantallas. Al otro lado de la sala estaba Luminara Sen, su silueta perfilada por el suave resplandor de las cartas estelares proyectadas detrás de ella. Sus ojos, reflejando los distantes puntos de luz estelar, se dirigieron hacia Carlos mientras se acercaba. Exploradora Sen, la saludó, su voz con un tono formal que cortó el silencio. Teniente, respondió Luminara, su tono igualmente medido. No se movió, su postura era rígida, casi desafiante. Su mirada se detuvo en él por un momento, evaluando, calculando. En sus ojos, Carlos vio no solo el azul de los cielos de Citrus 4, sino la frialdad de sus noches. Carlos tomó asiento frente a ella en la mesa de reuniones, cuya superficie brillaba sutilmente con la poca luz. El aire entre ellos estaba cargado de historias no contadas y del peso de sus respectivos mundos. Eran como dos cuerpos celestes atraídos a una órbita incómoda, su atracción gravitacional una mezcla de necesidad y reticencia. El comando nos ha asignado evaluar los niveles de amenaza en la colonia Brex, comenzó Carlos, sus dedos tocando una tableta de datos para mostrar la información relevante. La inteligencia reciente sugiere una posible actividad Santor en el sector. Los ojos de Luminara se entrecerraron ligeramente.
La mención de los Santor tensó el aire a su alrededor. Un cambio sutil, pero Carlos lo notó. Se preguntó por las cicatrices que ella llevaba, no solo en su piel, sino en su espíritu, talladas por esas mismas criaturas. Ella se inclinó hacia adelante, su atención ahora completamente en la misión. Conozco sus tácticas, dijo bruscamente. Los Santor no solo atacan, aniquilan. Si se están moviendo hacia Brex, debemos estar listos para interceptarlos. Carlos asintió, impresionado a su pesar. De acuerdo, pero necesitamos hacer más que solo interceptar. Necesitamos entender sus movimientos, predecir sus estrategias. Hizo una pausa, observando su reacción. Por eso nos han puesto juntos. Tu experiencia en exploración combinada con mi experiencia táctica. Un destello de molestia cruzó los rasgos de Luminara. Estaba acostumbrada a trabajar sola. Sus misiones eran incursiones solitarias en líneas enemigas donde el silencio era su compañero y el sigilo su aliado. La idea de asociarse con alguien, especialmente un humano, parecía ir en contra de sus instintos. Sin embargo, la gravedad de su tarea no pasó desapercibida para ella. Está bien, concedió, su voz un murmullo bajo. Pero lo haremos a mi manera. Nos mantendremos en silencio, ocultos. Y los golpearemos antes de que sepan que estamos allí. Carlos la estudió durante un largo momento, luego asintió lentamente. Entendido. El sigilo es nuestra prioridad. Extendió su mano sobre la mesa, una ofrenda de tregua y colaboración. Luminara miró su mano. Las líneas de su rostro se suavizaron ligeramente. Con una leve vacilación, colocó su propia mano en la de él, su agarre firme. No fue un gesto de amistad, sino de alianza, una unión necesaria de estrellas que colisionan en el vasto e indiferente universo. Mientras se daban la mano, las pantallas a su alrededor parpadearon, mostrando las coordenadas de su próximo campo de batalla. En ese momento, su misión se cristalizó, un camino compartido trazado bajo la mirada indiferente de 1000 estrellas distantes. Ya no eran solo una celestial y un humano, sino dos soldados contra un enemigo común. Y en esa unidad, hubo un susurro de algo potente, quizás el primer indicio de confianza. Capítulo 4. El borde de la cooperación. Las frías paredes metálicas de la sala de reuniones del crucero Nova se sentían opresivas, reflejando la tensión que crepitaba en el aire como estática. Luminara se permanecía rígida, su postura no delataba nada de la agitación que se arremolinaba en su interior. Al otro lado de la sala, el teniente don Carlos cambiaba su peso de un pie a otro, su mirada se desviaba ocasionalmente hacia Luminara con una mezcla de curiosidad y cautela. La voz del comandante Terrell rompió la tensión mientras describía la misión. La colonia Envidian 3 hectáreas informado de actividades sospechosas alrededor de su perímetro, posiblemente exploradores Santor. No podemos correr ningún riesgo. Ustedes dos liderarán el equipo de reconocimiento. Luminara, tu experiencia en exploración no tiene parangón. Carlos, tus conocimientos estratégicos serán cruciales. Tendrán que trabajar juntos a la perfección. La reunión terminó con una palpable sensación de urgencia. A medida que la tripulación se dispersaba, Luminara se acercó al mapa holográfico, estudiando el terreno de Vidian 3 con el ceño fruncido. El planeta era un mosaico de densos bosques y montañas escarpadas, con la colonia enclavada en un estrecho valle. Perfecto para una emboscada. Carlos se unió a ella, con las manos entrelazadas a la espalda. He leído los informes de tu último encuentro con los Santor. Te las arreglaste bien, dijo, su voz una cuidadosa mezcla de respeto y diplomacia. Luminara no levantó la vista. Los informes pueden ser exagerados. No hay exageración en la supervivencia, Luminara. Estás aquí, y eso es lo que cuenta, replicó Carlos, sus ojos sosteniendo los de ella cuando finalmente lo miró. Su primera tarea conjunta fue inspeccionar la armería, asegurándose de que su equipo estuviera preparado para cualquier encuentro. Mientras revisaban cada arma y pieza de armadura, sus movimientos eran rígidos, como engranajes que no encajan intentando alinearse. El viaje a Vidian 3 fue tenso. Ambos pasaron horas en la cabina de vuelo, haciendo pequeños ajustes a la trayectoria y revisando una y otra vez su equipo. El silencio entre ellos era denso,
llenado solo por el suave zumbido de los motores del crucero. Al entrar en la atmósfera del planeta, el agarre de Luminara se tensó en los controles. El crucero se sacudió ligeramente bajo los vientos turbulentos, un preludio de la naturaleza impredecible de su misión. Carlos la observó manejar los controles con un toque experto, sus ojos escaneando los conjuntos de datos con facilidad práctica. Aterrizaron al amparo de la noche, la oscuridad envolviendo la nave mientras desembarcaban con su equipo. El aire era fresco y olía a tierra húmeda, un marcado contraste con el ambiente estéril del crucero Nova. Luminara abrió el camino, sus sentidos agudizados, cada sonido y sombra bajo escrutinio. Mientras se acercaban a la colonia, el silencio fue roto por un suave susurro en la maleza. En un instante, Luminara tenía su arma desenfundada, su cuerpo preparado para la acción. Carlos hizo una señal al equipo para que mantuviera sus posiciones, su propia arma lista. Una pequeña criatura parecida a un roedor emergió, sus ojos brillando a la luz de la linterna de Luminara. La tensión se rompió ligeramente, pero el momento sirvió como un crudo recordatorio del peligro siempre presente que acechaba en las sombras. Continuaron su patrulla alrededor del perímetro de la colonia, sus pasos sincronizados, un reconocimiento silencioso de la confianza que comenzaba a formarse. Carlos cubría los puntos ciegos de Luminara, y ella hacía lo mismo, sus reservas anteriores dando paso a una incipiente colaboración. Cuando el amanecer se arrastró sobre el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Luminara y Carlos inspeccionaron el área por última vez. No se habían encontrado signos de actividad Santor, pero la misión estaba lejos de terminar. De pie en la cima de una cresta con vistas a la colonia, Carlos se volvió hacia Luminara. Creo que, después de todo, podríamos hacer un buen equipo, dijo, un atisbo de sonrisa rompiendo su reserva anterior. Luminara miró hacia el valle, los primeros rayos de sol reflejándose en sus ojos. Quizás, admitió, permitiéndose una pequeña sonrisa. Quizás sí.